Noticias RTQ. El reportaje. Las elecciones constitucionales para elegir a nuestros representantes a cargos de elección popular tiene su origen prehispánico en 1516, cuando la clase alta del reino azteca participa en un consenso para elegir a sus consejeros. Bajo este esquema, ese año Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, con el objetivo de establecer un periodo anual a través del cual, y de acuerdo con el principio de soberanía popular, una comunidad asentada podía nombrar a sus representantes. Con el paso de los años, encontramos que el proceso democrático de México es inseparable de su integración como república independiente. Los derechos individuales políticos y sociales plasmados en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 emanaron de movimientos insurgentes, guerras civiles, luchas por la soberanía y revoluciones, movimientos todos impulsados por un objetivo común: alcanzar la autonomía. La Constitución de 1824 estableció la República Federal, la combinación de estados autónomos con un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil, pero con facultades extraordinarias, situación que desembocó en la inestabilidad política. Es decir, esta Constitución, si bien establecía un sistema de elecciones indirectas mediante el cual los ciudadanos elegían autoridades, sin embargo, solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy reducido de la población. Cuando nos independizamos de España y decidimos ser república democrática, ya fuera federalista o centralista, pues el voto no siempre fue universal, de que todos los mayores de edad podíamos votar. Hubo el voto censitario, con C y S, es decir, de censo. Nada más podían votar los muy ricos y los muy ilustrados. No podía votar todo el mundo. Las elecciones eran indirectas durante todo el siglo XIX. Es decir, votabas por electores parroquiales, los parroquiales por municipales, los municipales por distritales y los distritales finalmente por todo el estado, si éramos federación, o por todo el departamento, si éramos centralistas. Y finalmente el Congreso de la Unión, si éramos federales, o el Congreso Nacional, si éramos centralistas, elegía presidente de la República. Y el presidente de la República elegía al gobernador. Cuando en México imperaba el régimen federalista, en los estados había elección de gobernador indirecta, es decir, no participaban todos los ciudadanos en el proceso, únicamente los integrantes de las legislaturas locales, de tal suerte que la primera elección directa y universal, donde la mayoría de los hombres mexicanos votaron, fue la de 1911 con Francisco I. Madero. Sin embargo, hubo la Ley de Partidos Políticos y Elecciones hasta 1919 con Venustiano Carranza, ya cuando se había dictado la Constitución de Querétaro en 1917. Las elecciones sabías que las iba a ganar tarde o temprano el PNR, el PRM, y finalmente se convirtió en PRI en 1946, y siempre ganaba él. Las principales capitales de los estados. En la Ciudad de México no había autoridades electas democráticamente, eran designados por el presidente de la República a partir de 1928. El Congreso de la Unión era todo del PRI, principales diputados eran electos por el presidente y los senadores todos eran escogidos por el presidente de la República. El PRI no era un partido político nacido para competir, era un partido político nacido del Estado y un instrumento electoral o brazo electoral del presidente de la República. Si bien ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto hoy en día como un acto cotidiano, sin embargo es un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo por pertenecer a grupos indígenas o por cuestiones de género. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando publicó el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Y era muy diferente a como es ahora, no había credenciales del IFE, del INE, nada de eso, con fotografía menos, era un papelito largo como este,
¿verdad? Donde te lo mostraban con tu nombre y le ponían en la parte de atrás voto, era un sellito chiquito donde decía voto, y es lo que ponían cuando la persona iba a votar a la casilla. Las elecciones presidenciales de 1976 fueron singulares, solo hubo un candidato, José López Portillo y Pacheco. Caso contrario a los anteriores, los comicios presidenciales de 1982 destacaron por su amplia participación de candidatos. Sin embargo, fue hasta la elección de 1988 cuando la democracia en México empezó a cristalizarse, cuando el candidato del PRI a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, obtuvo el tan cuestionado triunfo ante Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier del PAN y otros candidatos de 3 partidos de izquierda, elección que por primera vez en la historia le abrió la puerta del Congreso y del Senado a un importante porcentaje de legisladores, tanto de izquierda como de extrema derecha. Por supuesto que ha habido grandes avances. Anteriormente, en 1994, había una gran desconfianza respecto de quiénes tenían que votar. Se decía que votaba gente que ya había fallecido. Sin embargo, pues eso llevó al Instituto Federal Electoral a implementar una serie de mecanismos que garantizaran la confiabilidad de ese instrumento electoral, con base en el cual se determina el número de casillas a instalar y el número de ciudadanos que tienen derecho a votar. Y además se pregonaba mucho en ese entonces que un ciudadano, un voto. Sin embargo, todavía hasta hace pocos años en Querétaro participaban candidatos únicos, tanto a diputados como a alcaldes. Esto ha cambiado con el importante crecimiento que han tenido en el estado partidos distintos al PRI, como es el PAN a partir de 1997 con el triunfo de Ignacio Loyola Vera, con la mayor presencia de presidentes municipales, regidores y diputados, representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas en distintos puntos del territorio queretano. La elección constitucional del 1 de julio está considerada como las más competidas de la historia. Tan solo en Querétaro votarán 1.585.533 ciudadanos y a nivel nacional se espera que ejerzan este derecho un total de 89.393.298 hombres y mujeres. Informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.